Ahí está. Recuerden darle aceptar a la grabación de video, si no los va a sacar. Entonces, buenas noches, bienvenidos a la segunda edición, la segunda parte de este curso de hebreo bíblico. Estoy muy contento. Qué bueno, espero que en todas las sesiones podamos entrar, pues la mayoría, ¿sí? Hoy ya llegó Angélica, Quetzal, Jimena, Ulises, Deyanira solamente por lo pronto, al menos en lista, la única que hace falta es Rubí, pero eventualmente va a escuchar el video, bienvenida también. Y Rubí, también te invitamos a de vez en cuando venir a la sesión presencial. Bueno, pero de todas formas, ya sabemos todos que siempre va a estar disponible el video. Bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? En este segundo bloque, en esta segunda parte, vamos ya a concentrarnos un poquito más en el... Vamos a cambiar, los voy a poner... Ahí está. Bueno, hay algunas que salieron, ¿cómo se dice? Sin lugar. Angélica, yo sé que estás ahí, pero saliste en Perfecto, claro que sí. Sí, está perfecto, Jennifer. Sí, yo lo digo en general. En general, recordemos, digo, no es compulsivo, no es obligatorio que estén en todas las sesiones. Para eso vamos a estar haciendo las grabaciones, como lo hicimos en el primer bloque. Y bueno, todos recibieron su reconocimiento. A nadie le hizo falta, ¿verdad? Yes. Ok, perfecto. Ok, entonces, de todas formas, quien quiera en su momento pasar por el reconocimiento físico, pues aquí lo tengo. Si no, la versión electrónica o el escaneo les funcionan como un comprobante con valor curricular, porque el curso está registrado ante la Secretaría de Trabajo. Y entonces, si se dieron cuenta, por ahí en una esquina venía el sello de la empresa, que es la empresa que tengo con mis hermanos y con la que está avalado el curso ante la Secretaría de Trabajo. Entonces, lo pueden poner en su currículum. Por eso es importante, también ahí puse el número de horas. Entonces, más o menos, este segundo periodo, pues va a tener una duración más o menos igual. Yo calculo que vamos a hacer una pequeña pausa para el mes de mayo. Perdón, el mes de junio. En el mes de junio vamos a hacer una pausa de alrededor de 3 semanas, que no voy a estar. Voy a salir y bueno, después ya veremos, porque eso ya sería como para el año que entra. Digo, bueno, para un tercer periodo, igual sería como lo hicimos de julio a diciembre, en el caso de que quieran continuar, que todos estemos juntos para poder seguir con el curso. Entonces, como lo vimos en la sesión final, los objetivos principales del primer curso se cumplieron, ¿sí? Ya tenemos, me parece, en general, un conocimiento aceptable del alfabeto hebreo y de las habilidades de lectoescritura que nos van a permitir empezar a explorar ahora sí, con detalle, el texto bíblico. Entonces, este segundo periodo lo vamos a dedicar ahora sí más al vocabulario. Vamos a
a escudriñar un poquito más en los significados de las raíces, cómo es que se verbalizan, cómo es que se nominalizan, cómo podemos hacer los adjetivos, y también vamos a profundizar en la parte gramatical, en cómo construir oraciones para poder identificarlas dentro del texto bíblico o bien dentro de tefilot, dentro de oraciones. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando se trate de oraciones o de tefilot, ahí lo que les voy a pedir, en este caso de su participación, es que vayan pensando desde ahorita alguna oración que ustedes conozcan en hebreo o que sepan en hebreo, o por ejemplo, en algún momento Deyanira me preguntaba por la versión hebrea del Padre Nuestro. Digo, yo sé que no es parte del folclore judío ni de la tradición judía, pero si ustedes quisieran algún tipo de adaptación al hebreo, con todo gusto, la podemos hacer. Yo no tengo ningún problema. Si ustedes están interesados tal vez en que veamos, bueno, lo vamos a ver, el Shema Israel, el Shema, que es el Escucha Israel, es el acto de fe del judaísmo. Vamos a ver seguramente la oración sacerdotal, la oración del el Ana Bekoach, que ese también, para pronunciarlo bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, exacto, ese tipo de oracioncitas o algún tipo de alguna extracto de la Torá o del Tanaj que a ustedes en particular les mueva. ¿Sí? Pero para esto les voy a pedir que lo vayan eligiendo. Miren, yo ya sabía que el Ana Bejoaj iba a ser como de sí o sí. Esto para que lo hagamos por ahí de, estamos hablando enero, febrero, como empezar como por marzo. Una vez que ya tengamos un poquito más frescos varios aspectos de la gramática, que sí es importante, ¿no? Como vamos a retomar muchas cositas que... Ahora, aquí es importante, muchas cosas que nosotros ya vimos o que empezamos a ver como una embarradita, algo muy somero de, por ejemplo, la declinación del sustantivo, ¿no? ¿Se acuerdan que alguna vez vimos el gapi, mi espalda? Gabja, tu espalda. Gabej, tu espalda de tu mujer. Gabo, esas terminaciones, el i, o, ej, todos esos son los sufijos de posesión. Entonces, para poder empezar a abordar, por ejemplo, este tipo de obras litúrgicas, de oraciones, de conexiones, es súper importante que tengamos bien en la mente la forma en la que se declinan los sustantivos para la posesión. Entonces, ese va a ser un tema así como súper socorrido, lo vamos a trabajar mucho en esta parte y bueno, vamos a seguir utilizando el textito que les mandé, se los voy a volver a mandar, el de hebreo bíblico, que tiene algunos detallitos, los vamos a ir corrigiendo conforme vamos poco a poco avanzando y pues ahí sí, ya va a quedar, ahora sí, de clase a clase, ponerle énfasis al estudio y a la memorización de los significados. En el periodo anterior no me vi tan estricto, o sea, tan así de, apréndense los significados, porque yo sabía que, o yo sé que es difícil, o sea, es difícil aprenderse cómo se traza la letra, cómo suena la letra, cómo se combina con el likud, y además de eso, que se aprendan también los significados de las palabras, es así como que de, mi cerebro, ¿sí? Puede ser que no lo sepa tanto. Entonces, como ya ahorita ya no vamos a estar tanto con el tema de la lectoescritura, obviamente vamos a ir repasando, porque es algo que
tenemos que ir haciendo, si no se nos olvida, pero ya ahora sí nos vamos a dedicar más a el significado. Al significado, los ejemplos, como les decía al final del periodo anterior. Ahora, ya una palabra, para aprendernos el significado, pues vamos a usar esa palabra en frases, en oraciones, vamos a flexionarla, vamos a pasarla al femenino, al plural, le vamos a agregar artículos, le vamos a agregar conectores. El chiste es que esa palabra vean cómo se va transformando y cómo va encajando dentro de diferentes frases y oraciones. Entonces, punto 2, importante, álcenme la mano. Cuando no quede claro algo, álcenme la mano, deténganme y digan, no entendí. Vuélvanme a explicar, vuélveme a dar más ejemplos de cómo utilizar esta palabra, o cómo utilizar este verbo, o cómo declinarlo, o cómo conjugar. Entonces, importante aquí la participación, no tal vez la participación de todos los ejercicios o todos los ejemplos los den ustedes, eso podemos seguir haciendo como yo, o sea, yo doy la clase plenaria, pero cuando tengan dudas, me detienen y me preguntan, y hasta que no les quede claro cómo utilizar esa palabra, cómo pronunciarla, cómo modificarla, pasamos a la que sigue, y así. ¿Sí? Ya no va a ser tanto de que yo les aviente el texto y a ver si entienden. No es un problema. No. Ahora sí, ya nos tenemos que ir pianito. ¿Sí? La idea es que empecemos a poder abordar el texto bíblico. Entonces, dudas, aclaraciones, quejas. Ok, perfecto. Entonces, ¿pudieron escuchar el audio de el primer texto simplificado? Maestro, ¿me da oportunidad? Sí. Perdón, no sé si me pudiera hacer favor de mandarme el alfabeto hebreo, pero en la Torá vienen las letras con algunos adornos. Y a veces me cuesta trabajo para poderlas leer o para identificarlas, porque a veces están como, esos adornos me hacen que sea mucho más difícil identificarlas y leerlas. De por sí la veo. No sé si pudiera hacerme favor de mandarme ese alfabeto, pero con estos adornos que tienen las letras. A ver, muy bien, claro que sí. Creo que te refieres al siguiente. Quiero que y eso les va a servir a todos, porque yo sé, las diferencias tipográficas siempre son para morirnos, o sea, a todos, incluso a mí, ¿no? De repente hay ciertas tipografías que dicen así como de, ay, pero ¿por qué escriben así? Espera. ¿Te refieres a estas? Así como, bueno, digo, estas es demasiado. Sí, Okay. por favor. Ok, perfecto. Sí, este alfabeto generalmente es muy raro que ustedes como estudiantes se enfrenten a él, pero es que esas las cosas que tienen como cosas solares, una cosa así. No. ¿No?
¿A este te refieres, Deyanira? Sí. Exacto, sí. No sé, este que están viendo aquí es el alfabeto que se suele utilizar en los textos cabalistas. ¿Cuál es la diferencia? La verdad es que aquí sí hay que preguntarle al maestro de maestros en Kabbalah, que es don, ¿cómo se dice? Don Joab, a don Joab. Él es el que es el mero mero con estas cosas. Pero entonces, al menos yo, desde el conocimiento gramatical del idioma, ¿qué les puedo hablar? ¿Qué les puedo decir de el alfabeto o de la tipografía que utiliza el texto cabalista para indicar el texto hebreo? Entonces, uno es que en determinadas letras, como podemos ver aquí, en el caso de la Gimel, hay hay unas como antenitas. Estas antenitas se llaman prolongaciones solares. Así les pusieron ellos cuando adaptaron el alfabeto hebreo a la escritura del texto cabalístico, ¿no? Si vemos el Zohar, hay algunas versiones del Zohar que vienen con estas letras. Y estas tienen estas cositas que, como les decía, se llaman prolongaciones solares, y lo que van a hacer, salvo que me corrija don Joab, es justo prolongar o exacerbar el valor energético de la consonante. Se supone que todas las consonantes tendrían que tener algún tipo de prolongación solar. Aquí yo estoy viendo que no todas tienen prolongaciones solares, ¿no? Por ejemplo, ese sería un caso. Entonces, cuando se encuentren con este tipo de textos, bueno, el primer detalle sería, no le hagan, bueno, al momento de leer, no hagan caso de estas prolongaciones, porque estos son accesorios que en el cabalismo se le agregaron a la letra con una función como, digamos, energética. 2. Al momento de leer, entonces, lo que vamos a tener que hacer es concentrarnos en el trazo general de la consonante. Si vemos la Aleph en esta tipografía está extremadamente adornada. Pero si nos ponemos estrictos, vemos que sigue el trazo básico. Obviamente aquí lo que hicieron fue poner la inicial y luego hacerle un brazo adicional acá y hacerle un brazo adicional acá, ¿no? Y entonces sí, yo sé que ahí de repente ya no se ve como tal, ¿sí? Entonces está bien, creo que en este caso sí es como tu recomendación o petición tiene sentido, que es que yo les ponga una tabla donde venga el trazo general, el trazo genérico, el que nosotros aprendimos, y al lado su equivalente, por ejemplo, en trazo cabalista. Entonces, es decir, cuando vean esta cosa, casi toda súper garigoleada, esto corresponde simplemente a nuestra Aleph. 2. Y ahí les doy la razón, y yo son de esas cosas en las que de verdad no termino de entender muy bien. Hay algunas consonantes que cambian un montón, o bien en la cosmología, en el pensamiento cabalista, se asumen que determinadas letras son la combinación de otras más. ¿Mm? Ese caso sería, por ejemplo, el de la Dalet. En el Sefer HaYetzirah, ¿conocen el Sefer HaYetzirah?
No, yo no. ¿No? Ok. Ah, miren, eso está muy bonito porque podemos meter cada 3 clases, cada 3 clases para no desviarnos mucho, o sea, tener una sesión mensual para revisar el libro de la creación. El libro de la creación es un libro muy bonito. Ahorita se los enseño. El libro de la creación es un libro muy bonito. Es un libro, vuelvo a lo mismo, es cabalista. Aquí está. Sefer Yetzirah. Se los puedo compartir sin ningún problema. Si quieren, se los comparto desde hoy en día. Hoy mismo se los subo al grupo de Sí, por favor. WhatsApp. Por favor. Este libro es una... Ay, no, es que no quiero decir una tontería. En mi ignorancia sobre el cabalismo como tal, el libro de la creación sería algo así como el libro previo al Zohar mismo. Como su nombre lo dice, Sefer Yetzirah, el libro de la creación, relata cómo el Eterno utilizó las letras hebreas para crear al mundo. Y entonces hay toda un orden, es el relato del orden de la creación como tal. Y toma en consideración pues, conceptos como, justo vean la introducción, el sentido del misterio, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de un misterio? En hebreo, la palabra misterio se dice, ok, perfecto. En hebreo, la palabra misterio se dice seter. Seter. Seter lo pueden relacionar, por ejemplo, con el nombre de una reina. En Purim festejamos que la reina Esther salvó al pueblo hebreo de una masacre. Y vamos a hacer, aunque sea así, ¿cómo se dice? En línea, tenemos que hacer festejo de Purim. Vamos a hacerlo así como cuando hicimos la clase de Hanukkah, ¿no? Y explicamos todo lo que cómo se encienden las velas, las oraciones. Vamos a hacer lo mismo en Purim. Entonces, en Purim se festeja un misterio, ¿no? El misterio de la salvación del pueblo por la reina Esther. Entonces, Esther, originalmente ella se llamaba Hadassah. Y Hadassah tiene que ocultar su nombre. Por eso ella se llama Esther, porque mantiene en secreto su identidad. Si hacemos el análisis de la palabra Seter, vemos que Seter está formado por Samech, Tav y Resh. Samech es la cola del pez. La cola del pez indica como la dirección. Tav es la señal, es una señal, una letra misma puede ser Tav, y Resh hace referencia a cabeza. Entonces, un misterio es la simbolización, es cuando algo, tenemos ¿cómo se dice? Una pista que simboliza algo más profundo, algo que está dentro en el pensamiento. Entonces, para que nosotros podamos entender el misterio de la creación, pues primero hay que entender este sentido. ¿A qué nos referimos con un misterio? Un misterio es algo que está escondido, pero está escondido no porque sea algo malo, sino porque esconde en sí un sentido o un significado más allá de lo evidente. Entonces,
Como estamos hablando de símbolos, cada una de las letras hebreas, de acuerdo a este libro o a esta filosofía, tiene un sentido diferente o tiene un sentido más allá de lo evidente, de lo que nosotros estamos viendo. Por eso, vean, por ejemplo, la Hei, ¿no? La Hei se asume es una Dalet, de acuerdo a la idea cabalista, o sea, es una puerta con una Yod abajo. O sea, nos están diciendo que el sonido Hei, la consonante que tendríamos que vincular o relacionar en significado con la espiritualidad, ¿no? De ahí viene el nombre del Eterno, está formado por dos Heis, o con el verbo ser, Haya. Esa espiritualidad va más allá de lo evidente, más es una puerta, la Hei está formada por una Dalet, una puerta y una mano que nos ayuda, es esa mano que abre ese secreto, por decirlo así. Entonces, nos vamos a encontrar en la tipografía cabalista este tipo de acertijos, ¿no? De decirnos, mira, la Hei está formada por la mano del Eterno, que sirve como puerta hacia el conocimiento ancestral, hacia el conocimiento primigenio. Luego tendríamos esta, que esta siempre a todo el mundo les hace pelotas. La Het. La Het en el cabalismo estaría formada por dos Zayin unidas. ¿Ya vieron? Son dos Zayin unidas por estas como prolongaciones solares. Entonces, la Het les voy a contar. Exactamente, esa Het es y la Kof. Exactamente, porque ya vieron que la Kof sería una Kaf y una Zain. Todo esto tiene su explicación en el libro de la Yetzirah. O sea, ahí nos dicen por qué. Porque una Het es la unión de dos Zain. A mí me gusta más explicarla desde acá. Y tiene sentido, o sea, coincide con la explicación bíblica, con la explicación cabalística, la bíblica y la cabalista. ¿Se acuerdan que teníamos la raíz Hayá? Hayá es, fue, era, estaba, estuvo, había, es la raíz que nos habla de la existencia misma. Tan así que con esta raíz surgía el nombre del Eterno. ¿Cómo? Angélica, esa era de... A ver, pero espera, así como van saliendo nuevas letras. Exactamente, Jimena. Una letra va saliendo de otra. Ahora, si vemos, por ejemplo, la Hei Yod Hei, Hayá, el era, estaba o estuvo, y luego lo pasamos a la forma Joyé. Joyé es la única forma, Joyé sería la forma en presente del verbo ser o estar, ¿no? Y aquí ustedes me pueden decir, Rega, momento, pero tú nos dijiste que no existe el presente en hebreo. Bueno, no existe para mí, para ti, para nosotros que somos viles mortales, pero el Eterno, Él sí es el único que puede ser. Él puede ser Joye. Y
No te preocupes mucho. Sí, sí, está bien, Jennifer. Aquí ya nos recuerda, queda, bueno, ya no sé yo, pero queda grabado y esperemos que se pueda conectar más a ratito. Entonces, Hayá fue, era o estaba. Joyé, él es el que es, él es el que está, porque el eterno sí se puede manifestar en el presente, que es como el tiempo que se nos está yendo a nosotros, ¿no? Y recordemos el imperfecto. Yiye. Hayá, joyé, yiye. Es el que será en imperfecto o el que llegará a ser algún día. De aquí entonces fusionábamos el nombre del Eterno y entonces para decir que Él es el que fue, Él es el que es y Él es el que será, salía la forma Yod Hei Vav Hei, que es lo que leemos, bueno, lo que leen en algunas tradiciones como el Jehová o el Yahvé, ¿sí? Como la fusión de el que es, el que fue, el que es y el que será. Bueno, voy a regresar a Joyé. O incluso, de hecho, cualquiera de las tres, ya sea Hayá, ya sea Jové o ya sea Yehiyé. Cuando nosotros queremos hacer, bueno, primero, recordemos entonces que Hei, Ha, es respiración, ¿no? Es aspiración, es una ventila, por aquí pasa el aire. O bien, como decíamos, es la mano del Eterno que abre la puerta. Y entonces abre la puerta a ese conocimiento, pero pues también cuando abrimos la puerta hay una circulación del aire. Luego venía la Vav. La Vav representa a un clavo, a una, a una herramienta que nos permite fijar algo en un punto. Por eso la Vav va a utilizarse, ese es un tema que vamos a ver más adelante, va a utilizarse para marcar los presentes del hebreo, ¿sí? Que no son propiamente presentes, pero en español son como presentes. ¿Se acuerdan? ¿Cómo decíamos creó, perdón? ¿Para? Bará. Muy bien. Bien, Deyanira. Bien, Jimé. Bará. Bará. Y sabemos que entonces, como es solo la raíz y tiene la vocalización AA, es el perfectivo. Creó. Bueno, para referirme a él crea, él está creando, él es el creador, como un presente, algo que está ocurriendo en este momento. Entonces, fijamos al verbo con una vav. Ahí está la función de la vav como clavo, como alfiler. La O en medio me hace en automático la acción está ocurriendo en este momento. La fijo en el presente. Boré. Por eso decimos Boreolam, el creador del mundo. Nos referimos a él como el que sigue creando, el que está creando hasta ahora, hasta este momento. O sea, sí decimos que Elohim bara et haolam, Elohim bara et haaretz et hashamayim et haaretz. Dios creó los cielos y la tierra en el primer día de la creación. Pero aún después, Boré, también le decimos Boré porque él sigue creando hasta nuestros días. Cuando decimos, por ejemplo, en la bendición, Baruch atah Adonai, bendito tú mi Señor, Eloheinu melech haolam, nuestro Dios, Rey del universo, Boré pri agefen, creador del fruto de la vid, cuando hacemos el kiddush de Shabbat, cuando bendecimos el vino. Entonces, al decir
Boré pri agefen, estamos afirmando que él sigue creando el fruto de la vid y por eso tenemos que consagrar ese vino a su memoria, tenemos que consagrar ese vino en su respeto, en su nombre, por todo lo creado, por todo lo que está siendo creado y por todo lo que se creará. Boré. Entonces, vean que esa Vav funciona desde eso, desde la perspectiva de su significado base. Fijamos, boré. De hecho, todos los verbos que nosotros aprendimos como AA, los vamos a poder hacer presentes, que, atención, no son presentes, son como si en español fuesen gerundios. Por ejemplo, ¿se acuerdan que era amar? Decir. Dijo. Muy bien, perfecto. Bien, 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 bien. Amar, dijo, porque es perfectivo. Entonces, si quitamos el AA y en su lugar ponemos una O y decimos Omer, entonces ahí estamos haciendo en español se llama participio activo. Es un tema que vamos a ver con calmita después. Pero eso es como un presente, es como un gerundio. Está diciendo en este momento. Exactamente, diciendo. Entonces, todos esos verbitos que nosotros habíamos aprendido en AA, acción terminada, ahora ustedes les pueden poner esa O y ya va a ser el yendo, el viendo, el llamando, el plantando, el comiendo. Ok, entonces ahí vemos la función de la VAV como clavo o como alfiler que sirve para fijar, ¿no? En este caso, fijar el participio activo, lo que hace que la acción sea realizable. Y en Kabbalah se asume que la Zain, que es la siguiente palabra, se parece mucho a una Vav. Es como si tienes la Vav, pero le agregas otro ladito. Del otro lado es como una Vav en espejo. Y hace referencia a ahora la Vav como herramienta. Si ya de por sí la Vav era una herramienta que nos servía para fijar, Zain es la doble Vav como una herramienta con la que hago cosas. Vean que un clavo es una herramienta, pero un clavo es una herramienta pasiva. ¿A qué me refiero con una herramienta pasiva? En el momento en el que yo clavo el clavo queda ahí, queda estático. Por eso decimos que es una herramienta pasiva, porque yo voy a poder colgar todo lo que yo quiera del clavo. Y el clavo ya va a estar ahí. Cuando hacemos que el clavo sea una herramienta, pero ahora una herramienta activa, duplicamos su valor de herramienta y se convierte, pues, justo en la navaja, en esa herramienta filosa que sirve para cortar, que sirve para transformar. ¿Sí? Si yo tengo esta botella y la transformo con el cúter, pues ya no va a ser una botella y entonces a lo mejor ahora va a ser un vaso o va a ser una maceta. Es una herramienta que ya no es una herramienta pasiva,
como el clavo solito. Ya es una herramienta activa, una herramienta que me permite crear nuevas cosas. Y bueno, hay otra referencia también a Zayn, pero es un poquito obscena. ¿La quieren escuchar? Sí, sí, lo queremos escuchar. Dice Ulises, sí. Ok, bueno, niñas, no lo tomen tan a pecho. Pero Zayn también significa pene. También es justo la palabra para referirnos a la herramienta del hombre. Entonces, hace referencia, y pues, perdón por ser tan explícito, pero pues véanle la forma. Sí, ahora, esto es algo muy importante. Yo sé que en nuestra cultura occidental, que mayoritariamente es una cultura, pues, digamos, ¿cómo se dice? Influenciada por el cristianismo y por la moral cristiana, muchas veces hablar de estos temas, pues es tabú, ¿no? Entonces, cuando hablamos de religión, no se habla de temas o de cosas que toquen con la sexualidad o con los genitales. Bueno, en el judaísmo pasa un poquito al revés. O sea, finalmente es parte de la naturaleza. O sea, para bien o para mal, como hay muchas teorías, ¿no? Que dicen que cuando Adán y Eva comen del fruto del bien y del mal, entonces descubren su desnudez, empiezan a desarrollar el pudor y se dan cuenta que cuando superan el pudor, porque entre dos personas que se quieren hay confianza, una vez superado ese pudor, pues el siguiente paso es pasar pues, al conocimiento de la sexualidad. Entonces se dice, no es que no se hable de sexualidad, es que se debe de hablar de acuerdo a un contexto, de acuerdo a una función. Entonces, la Zayn, o Zayn, para referirnos a el órgano sexual masculino, estaría vinculado pues con la procreación. Es esa herramienta que permite que más seres humanos vengan al mundo. Y está también pues relacionado con el tema de el filo, con el tema de introducir, con todas estas asociaciones que hacemos al órgano sexual. Entonces, ¿qué va a pasar con la Zayn? Si se dan cuenta, desde la perspectiva no sexualista, desde la perspectiva material, Zayn es una herramienta activa, es una herramienta que me permite transformar los objetos y crear nuevas cosas. Y desde el punto de vista de la procreación, pues Zayn es ese elemento que se necesita forzosamente para la concepción. ¿Qué va a pasar entonces desde el punto de vista cabalístico? Que la Het es la unión de dos Zayn y tomando en consideración que la Zayn es ese elemento que permite cambiar la naturaleza de algo. Si teníamos primero, y vean que es muy, muy interesante que tenemos a la Hei y a la Zayn formada por dos letras. Ok. Entonces, si la Hei era la puerta abierta por el Eterno, por la mano, para que pudiésemos pasar a un nuevo nivel de conciencia, para que se nos aireen las ideas. Entonces, esta Hei está vinculada con la espiritualidad. Por eso es Hayá. Por otro lado, la Het va a ser la unión de dos herramientas para hablar de aquello que es
terrenal. Y entonces tendríamos la oposición, la siguiente oposición entre Hayá y Hiye, el ser o el estar, el existir. Pero muchas veces ese es ese existir como en espiritualidad, ¿no? El quién soy yo, Haiti, ¿qué fui como existencia? Pero, cierto o no, para que algo exista, para que algo sea, tiene que tomar forma. Nosotros sabemos que el Eterno no tiene forma, por eso él es Jujayá, Jujobeu y Jujye. Sabemos que Él es y no necesitamos verlo, no necesitamos sentirlo físicamente. Pero eso no pasa con nosotros, con los seres corpóreos. Los seres corpóreos no solamente Hayá, no solamente fuimos, necesitamos estar vivos. Y entonces tenemos el verbo Hayá. Ay. Hayá. Vean que aquí ya lo que pasó es que sustituimos una Hei por una Het. ¿Por qué? Porque la Het es algo que ya fue modificado de tal manera que ya es algo corpóreo. Por lo tanto, Hayá significa estar vivo. Es tener un cuerpo palpable, pero también estar formado por un alma. Esto nos lleva a una frase muy bonita, que es cuando el Eterno crea al humano y dice, Vaibra Elohim et Adam, y creó el Eterno al humano. Vaipach et rujo beapiv, y insufló su espíritu en su nariz. Ve ha Adam, y el humano, Hayá, y el humano fue, en el sentido de existió, lenefesh Hayá, y el humano fue para ser un alma Hayá, viviente. Un alma, en este caso, Nefesh Hayá, se refiere a un alma viviente que respira, que se nutre, que hace pipí, que se va a reproducir. Pasa de ser algo espiritual a ser algo corpóreo. Ok, todo el choro. ¿Todo el choro para qué? Para entender o para explicar por qué en el alfabeto que utilizan en Kabbalah, la Het la representan como dos Zayin. La Het siempre va a estar relacionada o vinculada con conceptos, así como conceptos terrenales, conceptos carnales, conceptos que tienen que ver con la concientización de que estamos vivos desde la carne, desde lo... sí, Rujó, perdón Jimena, Rujó significa viento. Vean, ahí hay otra palabra que tiene que ver con la Het, Ruach. Y explica exactamente lo que estoy ahorita tratando de explicarles. Ruach. Ruach es la palabra
¿Qué significa ruaj? ¿Quién se acuerda? Ruaj. Vientos. Eso, exactamente. ¿Sí? Recuerden, ruaj. Y de hecho, cuando pronuncien en voz alta, ahí donde, bueno, si pueden, si no después, pronuncien, bueno, en hebreo, el que estamos estudiando, ruaj. Cuando hacemos la pronunciación de la y sacamos el aire, eso es ruaj. Pónganse la mano enfrente, se tiene que sentir ese soplo, ruaj. Estamos diciendo que si el Eterno, Él es algo inmaterial, Él es espíritu, Él es Jujayá, es algo que existe pero que no sentimos. Justo el Ruach va a ser la manifestación del Eterno materialmente. Entonces, en Génesis, de hecho aparece prácticamente en Génesis 3, cuando dice, y el Espíritu del Eterno flotaba sobre las aguas. Pues sabemos que el Eterno existe incluso antes de la creación misma. Y su manifestación, ¿por qué sabemos que Él estaba ahí? Porque Él se manifestaba en un soplo. ¿Sí? Como sóplense en la mano. No vemos, no se ve absolutamente nada, pero sentimos la presión del soplo sobre la mano. Ahí está, es una manifestación del Eterno sin estar. Bueno, está, pero no está. Entonces, y Ruach va con Het, porque volvemos a lo mismo. Con Het vamos a tener conceptos, conceptos terrenales, conceptos concretos, algo que se puede ver, algo que se puede sentir. Es la diferencia, la gran diferencia que hay entre decir Hayá, fue, y Hayá, está vivo. Porque alguien que Hayá está vivo, como les decía, ve, escucha, respira, siente y además lo sienten. Es el resultado de un montón de cambios, un montón de herramientas, para que nosotros, los seres humanos, pudiésemos estar Haim, pudiésemos estar vivos. El Eterno tuvo que haber hecho un montón de cosas, tuvo que utilizar una herramienta y otra herramienta y otra herramienta y otra herramienta, hasta que el humano, finalmente, después de que le diera forma con el barro, de que pensara cuál iba a ser su objetivo en esta vida, en esta tierra, decidiera insuflar su ruaj, esa parte palpable de él, y convertirlo en un alma vivaz, en un alma viviente, en un alma que respira, que come, que hace popó. ¡Ay, me cansé! Entonces, les voy a mandar el libro del Sefer HaYetzirah y vamos a ir analizando un capítulo por mes. ¿Les parece? Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda con esta o que les expliqué? Deyanira, más o menos, ¿por qué hay esos cambios chiquititos en la forma de la letra? Pensé que solo eran como florituras de la tipografía, pero tienen un significado mucho más profundo y está muy interesante. Exactamente, tienen detallitos, ¿no? Entonces los vamos a ir viendo poco a poquito. Va a haber
algunas que van a ser más complejas que otras. Yo creo que en especial las que son más complejas justamente va a ser Hey y Het, por todo el peso, ¿no? El peso filosófico, el peso, pero sí tienen como más detallito ahí. Hacen referencia al Seter. Recordemos aquí, el concepto central de esto sería el Seter. Si nos vamos a parar a pensar en esas diferencias, la otra diferencia sería simplemente de identificar. Entonces les voy a hacer una lista donde se vea la letra garigoleada, la letra con estas proyecciones solares y la consonante que corresponde en un hebreo pues más sencillo, más simplificado. Bien. ¿Alguna otra cosa? Además de los aspectos tipológicos. No, nada más, profe, ¿cómo se llama este alfabeto? Perdón, que no sé por qué. No sé qué le aprieto y me silencia. Ya es para ellos que me pasa. Tiene un nombre en particular. Espera. Creo que es así, el alfabeto cabalista. Espera. Oh, Dios. Ya no sé, aquí está. Tanto soy. Ktav Ashuri, escritura asiria. Escritura asiria. Vamos a poner que está en inglés. No? Sí, así, Ashuri. Ktav Ashuri. Assyrian script o escritura asiria. Dice, es el hebreo tradicional del alfabeto hebreo que se escribió en la época aramea. Que recuerden más o menos esta escritura justo correspondería con la escritura del Zohar. El Zohar se escribió más o menos entre el siglo 7 y el siglo 9. O bueno, se reveló de nuevo y corresponde con el periodo de dominio asirio, antes de la llegada del dominio árabe. Es que hay muchos tipos de escrituras. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda? No, nada más pero hoy está considerada como una tipografía dentro del hebreo, ¿no? Ya. Exactamente, simplemente es una tipografía. Exactamente, Angélica, también la Ain va a ser como, sí, como que a mí me gusta más la explicación de cuna, pero sí, exacto. Todas las consonantes en esta tipografía van a ser como la fusión de otras consonantes. Ok. Buena pregunta, Jimena. Ok, este es el tema del cantadito. Bueno, lo que pasa es que en hebreo hay una cosa que se llama cantilación. La cantilación es una forma ritual de leer el texto bíblico. Ahora, las cantilaciones, pues para bien o para mal, no son, digamos, universales. La cantilación va a depender de la tradición a la que estemos expuestos o a la tradición que se siga en la comunidad o en la sinagoga a la que asistimos. Actualmente hay podríamos decir, tres diferentes o tres cantilaciones principales que van a corresponder va a corresponder a la cantilación del grupo judío al que pertenezca nuestra comunidad. Entonces, esa cantilación va a estar determinada por la tradición.
¿sí? Hay algunos, por ejemplo, digo, yo, la que yo me sé en ciertas lecturas es la tradición sefaradí o mizrahi, que cambia en cuanto a la tradición ashkenazí. Entonces vamos a poner aquí. Entonces se llama así, la cantilación, que es justo como lo que dices, es un como cantadito. La cantilación es una forma particular de cantar o de recitar el texto bíblico. De recitar, cantar el texto bíblico. Y va a depender de la tradición histórica a la que pertenezca nuestra comunidad. Aquí depende de la tradición histórica de cada comunidad. Se conocen entonces tres tipos de cantilaciones. La cantilación ashkenazí, que correspondería a las comunidades de Europa Oriental. Y tendríamos la cantilación sefaradí, sería las que heredaron las comunidades de la costa mediterránea. Y finalmente, la cantilación mizrahi. La cantilación mizrahi, que estos serían los, de las comunidades de Oriente. De Oriente, o sea, estamos hablando de Irak, Irán, de propio Israel, o sea, de esas comunidades que nunca salieron de Israel. Hay ciertas, digamos, similitudes entre la cantilación sefaradí y mizrahi. Y a veces sí en las ashkenazí, o sea, se canta con un ritmo completamente diferente. Por ejemplo, ay, no sé, yo soy muy malo para cantar. Les voy a romper sus, sus tímpanos. Pero, por ejemplo, la tradición sefaradí mizrahi es una tradición un poquito más chillona y más, ¿cómo se llama? Más dramática. Mientras que la cantilación ashkenazí suele ser un poquito más solemne y más seria. ¿Quiénes son los que conocen o los que deberían de conocer las cantilaciones? Las cantilaciones, importante, no todo el mundo. Obviamente, cuando tú vas a una sinagoga y entonces escuchas sábado con sábado, con sábado, con sábado, que el Hazán canta con un ritmo y con una forma, pues la gente por costumbre se acostumbra a cantar o cantilar así. Pero quien sí sabe y quien conoce así a la perfección cuáles son los signos, o sea, cuándo deben de alargar una sílaba, cuándo la deben de cortar de golpe, cuándo deben de subir el tono a más agudo o más grave, esos son los hasanim. El Hazán o los hasanim. Recuerden que los plurales se hacen en im cuando son masculinos. El Hazán o los hasanim son los cantores o cantantes del texto y de las tefilot, de las oraciones. Entonces, cualquier oración, incluso el Ana Bejoa, se canta.
El Shema Israel se canta. El Modea Ni Lefaneja se canta. Pero, como les decía, va a depender, ¿no? de nuestra comunidad. No sé, por ejemplo, ahorita me viene a la mente el Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿no? Entonces, el Hassan de mi comunidad siempre es Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Algo así. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Va como de largos agudos a cerrar siempre los versículos de golpe y en un tono más agudo, más grave. El Ashkenazí puede ser completamente diferente, a mí nunca me sale. No sé, por ejemplo, hay una canción muy bonita que es para Kabbalat Shabbat, que es la de Lecha Dodi Likriat Kala Pnei Shabbat Mekavela Lecha Dodi Likriat Kala Pnei Shabbat Mekavela Lecha Dodi Likriat Kala. Esa, por ejemplo, así como yo la canté, es un poquito ashkenazí. Por ejemplo, los ashkenazim también hacen mucho como carreritas. Como la forma de cantar de ellos es empezar lento y de repente terminar bien rápido. Por ejemplo, la de el Adomolam, que es parte del... Ay, es que todas esas se las tengo que enseñar. Vean, ya salió el Lejado Di, que es A ti mi amado. Es una canción que se le canta al Shabbat. Está el Adon Olam, que es parte de la plegaria nocturna antes de ir a dormir. Entonces, esa en pronunciación ashkenazí es Adon Olam asher bara beteren kol yetzer nibra be'achar kichlor akol levado imloch nora behuaya behu betifara alodom alashonam. Y va bien rápido. Mientras que en la sefaradí vamos un poquito más lento. Adom olam asher bara beteren kol yetzer nibra be'ech nasa be'chepso kol asay melech shemo nikra. Vean que a mí no me sale en el rápido, pero por los ashkenazim tienen esa manera. Yo creo que es como para acabar rápido la plegaria y entonces la cantan rápido. Entonces, la cantilación va a depender. Y en el texto bíblico sí vienen las señales de cuándo tienes que cantar de una manera o de otra, pero eso solamente se lo saben bien los Hasanim, los que cantan, ¿cómo se dice? El texto o las oraciones. ¿Otra duda? Déjenme guardar porque si no luego se me olvida. Ahí está. Ok, perfecto. ¿Dudas? Ulises, Angélica, Dianira. No, pero sí, se me hace cada vez más interesante. Ok, perfecto. Poco a poquito, nos vamos a ir entrando a estas cosas como más de la tradición. Dime, Dianira. He observado en algunos textos, sobre todo en el Zohar, que el nombre del Eterno tiene alargada. Ok, a ver. Así. Pero el nombre del Eterno lo tienen como encerrado en una casilla. Ah, ya, así, como cuando dicen
Algo así como, espera. Qué feo me va a salir, pero. ¿Así? Sí, así. Muy bien. Bueno, estas son también, digamos, ¿cómo se llama? Son formas de, uno, como de, yo sé que suena como, eso suena muy raro. Si te dijera, esta es una forma particular de abreviar el nombre del Eterno, pero sin abreviarlo. ¿Sí se entiende? Porque es solamente, en vez de decir Elohim, es agarrar el él, pero dentro de el terminar la palabra. Es tipografía y es como una forma bonita. De hecho, si te das cuenta, aquí también estoy alargando la mem. Esta forma también es una manera de justificar en hebreo, y eso, interesante, se sigue haciendo hasta el día de hoy. Si yo tengo un texto y entonces no tengo más espacio que ese, y entonces voy a poner algo así como de Reshit para Elohim. Pero ahí no dice Bereshit, profe. ¿Mande? No dice Bereshit. Y de Reshit. ¿Dónde me equivoqué? No, lo que es que confundí. A ver si puedo anotar. B, ahí está. B, Bet, Re. Ah, sí. Gracias. Gracias. Ve, ya ves, hasta a mí se me cae el... Todo, estoy pensando en otra cosa. Perdón, es que pensé en el Bereshit y luego en la B de B, porque es como estaba yo viendo adelante para que me alcanzara el espacio. Gracias. Ok, Bereshit bara Elohim et ha shamayim ve'et, ay, no me salió ahí esa. Vean que es difícil escribir con esta. Yo ya entiendo cuando ustedes me dicen, ay, Luis, de verdad tengo que escribir las oraciones. Sí, es que es más difícil escribir con esta. Ok, checamos ahorita un tema que quiero aclarar. Be'et, ha, y B de Yanira. ¿Qué es lo que va a pasar en muchos textos? Shama. Y para que no se vea aquí el hoyote, entonces hacen esto. Bereshit bara Elohim et Shamaim et Eretz. Ay, además volví a repetir. Et Eretz et Shamaim ve'et ha Yo sé, se ve horroroso. Pero, bueno. Perdón, profe, ¿es cuando en maquetación tipográfica se le llaman los ríos y calles para evitar esos huecos tipográficos? Exactamente. Lo que se hace es que se alarga la última letra o las últimas letras. Aquí, por ejemplo, yo la que alargaría
sería la resh. Y la tzadi la dejo normal. Que incluso se alarga hasta la vocal, ¿eh? Es así. Para evitar que quede ahí como un espacio. Y eso mismo, bueno, cuidado, eso mismo solo ocurriría con esto que has visto, solo ocurre con el nombre de Dios, con Elohim, o con el Yod, Hei, y seguramente has visto esto, Deyanira. Vuelven a poner el Hei adentro. Sí, eso es lo que he observado. Sí, son como maneras de acortar. Muy bien. Entonces, sí. Yo he observado también que hay dos tamaños de letra y solo se lee la más grande. Exacto. Entonces, sí, eso qué bueno que me lo mencionas porque para yo ponerles a la hora de... Ay, espera, no, se me desconectó la compu. Ya, para yo ponerles textos que también integren este tipo de diferencias tipográficas. Porque obviamente muchas veces cuando estamos estudiando en cualquier curso de hebreo bíblico, siempre nos ponen como el texto bonito, el texto arreglado, el texto que les facilita a ustedes la lectura. El problema viene cuando de repente, ¡plum!, les avientan un texto clásico y ustedes dicen, ¡ay, caramba! ¿Cómo se lee esto? ¿Sí? Entonces, qué bueno, déjenme ir por una pluma para anotar eso. Y hay varias cositas, ¿no? Digo, luego me gana la... A lo mejor yo me perdí en esa clase, pero también he visto en algunos textos como una doble yod, como si hiciera una contractura de la palabra, o eso no es. Sí, también. Esa es otra forma también. El nombre de Dios, el Yod Hei Vav Hei, lo vamos a poder abreviar con Hei y apóstrofe, como el que acabas de decir. A veces puede ser Vav Vav, a veces puede ser Yod Yod, Hey solito, Vav Vav, Yod Yod, así como Yod Hey también. O como lo menciona Deyanira, Yod Hey, y luego aquí adentro, Vav Hey. Sí, hay muchas formas. Esto también ya va a depender, pues, por ejemplo, del editor, ¿no? Hay editores que son muy demasiado ortodoxos, y entonces, digamos que en el miedo de tener que pronunciar algo que no debería de pronunciarse, incluso el nombre Elohim ya tampoco lo escriben con hey, y dicen o escriben Elohim. No sé si lo han visto. Sí. Entonces, esa sería otra manera, pero aquí cuando ustedes ven que alguien pone Elohim, es que es alguien de verdad, es muy ortodoxo, que ni siquiera el nombre Elohim se permite a sí mismo pronunciarlo. Entonces, bien puede ser así, Hey, Bavad, Yod, Yod Hey, o Elohim. Déjenme poner aquí lo de el
alfabeto asirio y la correspondencia. Luego, las diferentes formas de justificar y abreviar. Y texto complejo. Ok. Muy bien. Bueno, otra cosa. De una vez para que, ya que estamos en estas cositas de las abreviaciones y de todo esto. En hebreo, de una vez anoten, este sí es un tema importante. Vamos a tener una cosa que se llama Rashei. Y ahorita que se las ponga, seguramente se les van a empezar a venir más cositas que han visto por ahí en el texto. Rashei Teivot. ¿Qué es un Rashei Teivot? Rashei Teivot. Ok. ¿Se acuerdan qué significa solita la palabra Rosh? Cabeza. Muy bien. Rosh, sí, de ahí viene Rashei, es una derivación. Rosh es cabeza. Perfecto, muy bien. Y Teivá. La palabra Teivá les va a gustar un montón. Si yo les hablo de, o les digo, ¿qué significará Teivat Noach? Noach es ese señor que era muy bueno y el Eterno dijo, él va a ser el encargado de preservar la especie. Noach. Noach es Noé. Noach, la palabra Noach viene del verbo nach, descansar o bueno, estar cómodo. Noach se llamaba Noach porque, de acuerdo a un midrash, él fue el que inventó el arado. Entonces, Noach inventó el arado, por lo tanto, a diferencia de los otros hombres, él pudo descansar. Entonces, Noach significa el descansado, el cómodo, porque llevaba una vida cómoda al desarrollar el arado y la agricultura. Mientras que los demás hombres, pues tenían que estar duro y dale en la casa, en la recolección. Bueno, como Noach tenía, bueno, además que Noach era la novena, ¿cómo se dice? La novena generación después de Adán y Eva, pasaron nuevas generaciones y ahí llegó Noah. Noah, si no me falla la memoria, es el nieto de Matusalén. No, no es cierto. Sí, es el nieto. ¿Vieron la película de Noah? ¿De Noé? Si no la han visto, véanla. Vale mucho la pena. Se sale un poquito del canon bíblico, sobre todo al final, pero al principio está bastante apegada al texto. ¡Ay, por favor! Bueno, voy a buscar a ver si la encuentro por ahí. Al menos como en cine gratis o cosas así, se las mando. Y bueno, y si pueden ustedes buscarla, no sé, en Prime o en Amazon, en Netflix, si tienen. Al rato busco. Pero ya ni nos toques ese vals, profe, porque por cosas de ese tipo salió el anterior de Hebreo y de Kabbalah. ¿Cuál? ¿Te acuerdas de Draco? Ajá.
pues por temas de ese tipo comentaba sus películas y salió. Es que hasta Ah, es chiste ya. Se comentó esa película de Noah y pues como no se apega a lo bíblico, ahí fue un poco chusco el tema, pero sí, sí le he visto. y no, 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 no. No, bueno, no le vayan a decir a, a Joab. Ok, mejor no, pues no. Mejor nos quedamos con la, con la descripción bíblica. La descripción bíblica entonces dice que Noah, él era cómodo, ¿no? Y justo como era cómodo, es que imaginémonos la época bíblica, bueno, la época previa al diluvio. Y bien, pues se dice que el Eterno pues, castigó a todo el mundo porque la inequidad estaba sobrada, ¿no? Los seres humanos ya no eran justos los unos con los otros. Eh, pero vamos como a la explicación un poquito más sociológica. Ya saben que a mí me gusta, o sea, decir, ok, sí, lo dice la Torá y así debió de haber sido. Pero hay también que ver el trasfondo social, el trasfondo cultural. ¿Qué pasaba en la época? Que si en ese momento, bajo la descripción bíblica, nos están diciendo que los seres humanos estaban tan concentrados en sobrevivir, en comer, en conseguir comida, que desafortunadamente la mayoría se van por el camino fácil, ¿no? Por eso es que hay este crecimiento de la inequidad y de la maldad. Los seres humanos en la época de Noé son malos porque están tan desesperados y no los estoy justificando, porque bien pudieron seguir trabajando y con ese trabajo pues, comer y tener a su familia. Pero pues en esa búsqueda del comer, del donde vivir, del tener una mejor vida, la mayoría se deja llevar pues por su yetzer hara, por su inclinación al mal. Y entonces, pues tenemos ese resultado, ¿no? De una sociedad que roba, que viola, que mata por tener lo que tiene el que está enfrente. Noé, por el contrario, él es bendecido de alguna manera y él desarrolla la agricultura y entonces él se da cuenta que no, para vivir bien no se necesita tanto trabajo, o sea que si bien los seres humanos heredamos de Adán la tierra maldita porque él no, no apreció en su momento que podía recibir el alimento de cualquier árbol, él se da cuenta que, pues no, que si se trabaja la tierra de manera adecuada, se puede obtener el sustento, la parnasá, y entonces él desarrolla el arado, desarrolla la técnica agrícola y empieza a tener tiempo para sí. Pensemos hoy en la época moderna. Los que de alguna manera estamos bendecidos y podemos dedicar un tiempo de nuestro pensamiento, de nuestro esfuerzo a la introspección, a cuestionarnos por qué estamos aquí. Es porque tenemos esa, digamos, en alguna manera tenemos esa bendición de tener una vida que nos permite acceder a eso. Cosa que no pasaría con alguien que está como todo el día, como dicen, persiguiendo la chuleta, pero de manera mala, ¿no? Es así como de todo el día estoy viendo a ver a quién le robo y entonces todo el día veo a quién le robo y estoy con el miedo de que a lo mejor me metan a la cárcel o me castiguen y entonces es un bucle negativo. Noé es elegido por el Eterno porque él es especial, porque él se da cuenta de que aprovecha su tiempo libre para dedicárselo a sí mismo y al Eterno mismo. Entonces, Noé es el que puede descansar, de ahí viene el verbo naj, y la misma palabra noaj significa cómodo. Por eso a él lo eligen como el que ha de salvar
a los que se lo merezcan del diluvio, del Mabol. Y entonces él construye el Teibat Noah. Teibat Noah es el arca, o literalmente la caja de Noé, la caja del cómodo, del que vivía cómodo gracias a que descubrió la agricultura y pudo tener tiempo para dedicarse a sí mismo y al Eterno. Entonces, ¿qué es un Rashei Tevot? Un Rashei Tevot es una forma que adquieren las palabras formadas, es una forma en la que vamos a tener cajitas. De ahí viene Teivot, cajas, y Rashei hace referencia a cabeza. A las cabezas, las cabezas de caja. ¿Qué es una cabeza de caja? Una cabeza de caja es cuando tenemos una frase ya fija. Por ejemplo, HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu. Este es uno de los muchos nombres que tiene el Eterno. El Santo, bendito Él. En español diríamos simplemente el Santísimo. Pero, para no tener que decir, o para no tener que escribir HaKadosh Baruch Hu, aquí, a partir de ahora, se van a empezar a dar cuenta que los hebreos eran medio flojitos. Somos medio flojitos para escribir cosas. Y entonces, para no escribir HaKadosh Baruch Hu, voy a hacer una caja con la cabeza de cada palabra. ¿Cuál es la cabeza de cada palabra? Hey, Bet, Hey. Exactamente. La letra inicial será la cabeza de la palabra. Y entonces simplemente digo así. Cuando ustedes vean la forma Hakabá, que lo podrían leer así, Hakabá, realmente estamos diciendo HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu. Y ya no tengo que escribir toda la forma. A esto se le va a llamar Rashei Tevot. Las Rashei Tevot las vamos a reconocer porque tienen estas comitas. Esas no son yod, son comitas. Y los Rashei Tevot hay miles que los tenemos que ir aprendiendo poco a poquito. Por ejemplo, otro Rashei Tevot es el que sigue. ¿Cuáles son los libros de la Biblia? Son 3 grupos. Torah. Exactamente. Digamos que son como los acrónimos en español. ¿Sí? Esos van a ser dependiendo de, pues, incluso de cada región. En el caso del español, nosotros, por ejemplo, que vivimos en México, cuando vemos esto, ¿qué decimos? Claro, hacemos referencia a la Universidad Autónoma de México. Exactamente. Los burros blancos. Exacto. Entonces, incluso tendríamos también estas que no son, que ya no son siglas, sino son como acrónimos. En español a estas les diríamos siglas o acrónimos acrósticos. Instituto Nacional de Estadística,
geografía y no sé qué cosa, pues sabemos que es el INEGI. Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, en hebreo vamos a tener exactamente lo mismo. Por ejemplo, la Biblia está formada por tres grupos. O el Antiguo Testamento está formado por 3 grupos de libros. Torah, Nevi'im, Uktuvim. O sea, ley, profetas y escritos. Pero para no tener que repetir ley, profetas, escritos o instrucción, profetas y escritos, tomamos la primera letra. Y entonces simplemente decimos Tanaj. Y ya nos evitamos el Torah, Nevi'im, Tuvim. Entonces, en este caso, poco a poquito también les voy a ir agregando los Rashei Tevot más importantes. Por ejemplo, estos dos, yo considero que sí, aprendámoslos de una vez. Déjenme ponérselos poco a poquito para que cuando lo encontremos en algún texto, no nos saque de onda, ¿no? Akadosh Baruj Hu es el santo, bendito, él. El santísimo, ¿no? Es una forma de referirnos al Eterno. O ley, instrucción, profetas y escritos hace referencia a el Tanaj, lo que ustedes han escuchado que a veces le dicen el Tanaj. Bueno, pues el Tanaj es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea o Antiguo Testamento. ¿Dudas con los Rashei Tevot? Baruch No, es bendito. no. Bueno, perdón. Baruch es bendito. Sí, exactamente. Ah, no, perdón. Sí, bendito. Kadosh, santo. Baruch, bendito. Hu. Baruch también es el nombre Benito. De hecho, a los que se llaman Benito, justo viene del latín benedicto, que también es bendito. Profe, ¿y esa es la raíz, bendito Baruch, es la raíz de las Bejará? Exactamente. La raíz de Baruch, o la palabra Baruch, se deriva de Baraja o Bejará. ¿Sí? Es decir, Beraja o Braja. Depende de la forma en cómo leas la palabra. Puede ser Beraja o Braja. Esta es una bendición. Y vean que Baruch es algo que ya está bendito. Puse Bendicoin. Ahí está. Ya me estoy enseñando a poner acentos. Braja, bendición. Baruch, bendito. Como aquí tenemos Kadosh. Kadosh significa santo. Kiddush es la santificación. Es lo que hacemos con el vino.
Kiddush antes de Shabbat. Bueno, sí, empezando Shabbat. Cuando decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefen. Bendito tú, Eterno, que eres creador del fruto de la vid. Ahí estamos santificando, estamos consagrando el vino para el Shabbat. Y entonces algo kadosh es algo ya santo. Ay, Dios mío. Ay, gracias. Santísimo, sí tienes razón. No, pero se la perdonamos, profe, no te preocupes, lo importante es el hebreo. No te preocupes, no está bien. Y es que yo sé que me tengo que enseñar. ¿Saben qué? Sí les conté, ¿no? Que nunca aprendí a poner acentos en español. Qué vergüenza. Y de hecho, cuando regresé a hacer mi maestría, cuando ya estuve aquí en México y empecé a hacer la maestría, ¿no ves que está aprendiendo? Sí, estoy aprendiendo. Cuando regresé a hacer la maestría, lo primero que me regresó una de las profesoras de un trabajo, todo tachoneado, ¿no? Me dice, los acentos, los acentos, los acentos. Y yo es así de, pero ¿y si son necesarios? Y ya después me empezó a poner ejemplos, ¿no? Ya saben, esos ejemplos de si no le pones acento significa otra cosa la oración. Y yo, sí, está bien. Eso pasa por no haber estudiado español como durante 9 años de mi vida. Pues sí, nos ayudamos poco a poquito. Ahí vamos. Gracias, santísimo. Sí, ese es drújula. Ok. Es que es difícil. La puntuación en español es difícil. Y sobre todo cuando tienes una lengua donde no hay, por ejemplo, en el hebreo no hay acentos y los signos de puntuación realmente son escasos. La verdad es que sí, es como reacostumbrarte a los signos cuesta un poquito de trabajo, pero ahí vamos, poco a poquito. Muy bien, ¿dudas, chicos? ¿Alguna anotación final que queramos hacer? Digo, hoy fue nuestra introducción. Vimos algunas cosas nuevas, como los Rashei Tevot, lo de la cantilación, eso también se los voy dando poco a poquito, de acuerdo a la tradición que vayamos leyendo. Ya anoté aquí las principales inquietudes para que se les voy a mandar en la semana. ¿Cómo se dice? La concordancia, no solo del alfabeto asirio, les voy a poner algunas otras tipografías que también son un poquito problemáticas y que generalmente se las van a encontrar en el texto bíblico. Lo de las formas de justificar y en este caso las abreviaturas, los Rashei Tevot. ¿Alguna otra duda que quieran que agregue, que les mande algún? Bueno, les voy a mandar. Sí, ya sé. ¡Qué horror! No, pero es sí, es instrucción. Sí, instrucción. Profe, ¿se acuerda que le había mandado un documento para revisar del Bereshit? Sí. Cambié mi teléfono en diciembre, bueno, tuve una complicación, incluso cambié este número telefónico, pero conseguí otro. ¿Se lo puedo mandar para que le dé una revisada a ver si está correcto? Por favor, mándemelo. Sí. Ok, entonces, ¿qué tengo yo de... y también Noé, qué horror, ya sé. ¡Nie! ¿Qué tengo de yo que les debo? Entonces, para enviarles, necesito enviarles el Sefer HaYetzirah, se los envío hoy, y en la tercera sesión de cada mes, o sea, el último miércoles de cada mes, vamos a ver un pedacito, ¿sí? En la segunda hora. Les tengo que mandar entonces las diferentes tipografías de alfabeto y ya. Bueno, y tomo en cuenta la parte de las justificaciones, el texto complejo y las abreviaturas, esas poco a poquito las vamos a ir aprendiendo. ¿Dudas?
No, ninguno, al contrario, creo que me quedó más claro y se me hizo interesante lo de la tipografía con las, ¿cómo se llaman? Ah, Extensiones solares. las extensiones solares, perfecto. ¿Sí quedó claro, Deyanira? Gracias. Vean que las dudas de una persona le ayuda a los demás. Entonces, por favor, pregunten. Siempre pregunten. No hay preguntas tontas. Creo que desde el curso anterior siempre les di la confianza para que no tengan pena. Entonces, seguimos con la misma política. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. Por favor, ahí. Gracias. Chao. Pónganse de acuerdo bien con Joab. Él no me ha dicho nada, pero ya se inscribieron, ¿verdad? Con él y todo. Ya, profe, ya quedó ese tema conmigo, ya quedó resuelto. Ok, perfecto. Sí, los demás mándenle el mensajito, porque ya ven que luego se pone histerias. Muchas gracias, profe. Shalom Chao. Ubrahot. Buenas noches. Buenas noches. Un momentito, una última pregunta. Los videos, ¿quieren que se sigan subiendo a YouTube o prefieren que les mande una liga para que lo descarguen? No, por mí en YouTube está bien porque tanto lo podemos descargar o verlo en línea, pero bueno, como también no piden los demás. Ok. ¿Estoy bien en YouTube? Bueno, como ¿YouTube? sea, Ok, sí. perfecto. Entonces seguimos subiéndolo a YouTube. Nos vemos. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias. Shalom, gracias. Ay. ¿Dónde se cierra?